los políticos latinoamericanos tienen un don impresionante. Son capaces de repetir hasta el cansancio que la culpa de todo la tiene alguien más. Para el populismo, la división de poderes no tiene sentido. Fidel Castro lo decía, aquí no ingresará nunca la famosa división de poderes de famoso Montesquieu. Y efectivamente en Cuba nunca ingresó. ¿Por qué? Porque desde la visión del populismo no hay por qué dividir el poder. Si el pueblo es uno es el poder que lo representa. Y el que lo representa es el líder, pero al mismo tiempo el líder es como un sacerdote que no habla por sí mismo, es el pueblo que habla a través de él, como si fuera una especie de ventríloco. Bueno, el populismo, yo diría que es como la manzana podrida de la democracia, porque es algo que con las reglas de la democracia rompe todo lo que serían valores importantes. Fidel Castro fue uno de los pioneros en la región de construir modelos políticos a través de este relato del enemigo externo. Y lo hizo de una manera perfecta y luego fue replicado por todos los movimientos de izquierda. ¿Cuántas veces has oído la palabra populismo? ¿Y cuántas veces alguien se dedicó a explicarte lo que eso es? Lo oíste muchas veces, pero muy pocas alguien te lo explicó seriamente. Porque además, con mucha frecuencia, la palabra populismo es usada de uno y del otro lado de las escenas políticas para insultarse. Es que quizás es un poco insultante. Se ha convertido el populismo en una forma de gobierno extendida en muchas partes del mundo. Se usa tanto en la izquierda como en la derecha. ¿Por qué los políticos caen una y otra vez en la tentación de decirte mentiras, de prometerte lo que no pueden cumplir, de hacerte creer que los necesitas todo el tiempo para sacarte de un escenario catastrófico en el que ellos mismos te han metido? El populismo se ha ramificado casi en todas partes y se ha convertido en una práctica de gobierno. Algunos dicen que hasta en una forma de gobierno. La realidad es que principalmente en Latinoamérica estamos presos de esta forma de hacer política. Y ha llegado la hora de que tomemos riendas sobre el asunto. Para empezar, no hay nada mejor que conocer de qué estamos hablando. A lo largo de este programa te vamos a mostrar ejemplos y vamos a conversar con gente que se ha dedicado muy profundamente a estudiar este fenómeno, que tiene, por cierto, profundas raíces religiosas. El estudio de la relación entre la religiosidad y el populismo ha sido motivo de libros enteros que escribió el historiador italiano Loris Sanata. Ese mismo Loris Sanata con el que vamos a conversar a continuación. Loris Sanata, me da muchísimo gusto volver a saludarte hasta Bolonia, en Italia. ¿Es esto correcto? Un gran gusto. Muchísimas gracias por la conversación. Intentemos lo más difícil de todo, que es definir el populismo, que ha sido un monstruo de mil cabezas y que ha ido mutando tanto a lo largo de la historia. ¿Qué es? Si tuviéramos que definirlo, ¿qué es el populismo? Bueno, ya existen definiciones tan largas que casi no se pueden repetir en pocos minutos. La mía es muy sencilla. La mía con el tiempo se achicó cada vez más. Mi definición es que el populismo es una nostalgia holística, una nostalgia de unanimidad, ¿no? El sueño de una pureza perdida. En ese caso, la raíz es la palabra pueblo, por lo tanto es el sueño de un pueblo mítico, de un pueblo de las orígenes que se supone que vivía en armonía, que no conocía, digamos así, el pecado original. De manera que, bueno, es una visión religiosa del mundo que implica una pureza originaria que se ha perdido a lo largo de la historia. De manera que el populismo ve la historia como una forma de degeneración. Por otra parte, así la pensaron las grandes religiones, así lo pensaba Platón. Tiene una larga historia en ese sentido.
Ese es el populismo, una nostalgia. Bueno, tú te has dedicado particularmente a estudiar la relación entre las religiones y el populismo y su utilización política. Recuerdo hace algunos años te preguntaba si era que el populismo se servía de las religiones o era al revés, si la política se está sirviendo de las religiones o al revés. Es que en el populismo la política es una prolongación secular de la religión. O sea, la política es religión y por lo tanto la religión es política, ¿no? Y Claro. no casualmente esto pasa especialmente. Yo siempre digo Latinoamérica es el paraíso del populismo y no es casual que esto pase en un continente que por su historia, ¿no? Guste o no guste, para bien o para mal, que por su historia tuvo problemas en la separación entre la esfera religiosa y la esfera política, ¿no? En Latinoamérica no hubo reforma protestante, que fue lo que en Europa tumbó la cristiandad y creó las condiciones para que se autonomizara la esfera política y la religiosa. En cambio, en Latinoamérica se mantuvo la contrarreforma y la contrarreforma significó una fe, un pueblo. Y esto se mantiene en la cultura política latinoamericana, esta falta de autonomización de la esfera política, que se está mezclada con la religión, por tanto. Y en esto que hablas de la cuestión de la unidad, de la unanimidad, una fue un pueblo, también se crea un escenario extra que es ellos contra nosotros. Sí, claro, porque cuando la política de religión inevitablemente no puede ser una política plural, no es una política de una multiplicidad de intereses, culturas, ideologías legítimas y que se legitiman entre sí. Si la política de religión, pensándolo bien, como la religión no puede sino ser una lucha entre el bien y el mal, ¿no? Entonces el populismo, ¿qué hace? Sacraliza a su propio pueblo, no importa que sea mayoritario, minoritario, pero sacraliza a su propio pueblo, porque se supone que su pueblo, no sé, encarne la cultura tradicional, porque encarne la etnia tradicional, porque encarne una ideología especial y transforma su propio pueblo sacralizado en todo el pueblo. Y este es el mecanismo típico de todo lo populismo, de manera que su pueblo se transforma en el pueblo puro, el pueblo mítico, y aquellos que no pertenecen a su pueblo, por lo tanto, se transforman en antipueblo, en el mal que hay que combatir para mantener la armonía y la salud del pueblo. Es un mecanismo que se repite todo el tiempo. No es solamente latinoamericano, por supuesto. En Europa lo tenemos también, lo tuvimos también de forma más radical en el pasado, pero es una forma, repito, religiosa de encarar la política. Bien, te preguntaría por los orígenes del populismo latinoamericano. Por supuesto, quienes quieran saber más de eso deberían recurrir a tu libro que habla sobre el populismo y los jesuitas. Y desde luego las misiones jesuitas en Latinoamérica tienen esa función fundamental. Pero hablemos del populismo en la política y sus expresiones más acabadas, más virulentas, tal vez. ¿Dirías que la época de Perón, alrededor de 1950, un poquito más tarde, la incursión en la escena política y su gran despliegue en Latinoamérica de Fidel Castro, son como los orígenes de los últimos 50 años en el populismo latinoamericano? Sí, yo diría que sí, pero hay que explicarlo un poco. Venga. Hay que decir, ¿cuál es esta nostalgia del populismo latinoamericano? Si hay una nostalgia, hay un pasado mítico, ¿no? Un Claro, el pasado, mundo perdido, ¿no? claro, un mundo perdido donde se puede proyectar el momento en que el pueblo era puro. En el caso del populismo latinoamericano, por supuesto, este pasado mítico es la cristiandad hispana. No hay otra posibilidad porque Latinoamérica, la idea de Latinoamérica nace con España, guste o no guste, ¿no? Esto lo entendía Bolívar también, ¿no? Cuando quería la Confederación Americana en la Conferencia de Panamá en el año 1826, no le podía dar una ideología a su idea de unir parcialmente, por otra parte, Iberoamérica, porque se daba cuenta que lo que la había unida era España, y él terminaba de haber combatido contra España precisamente, ¿no? Entonces, ¿cuándo es que este pasado mítico puede volver efectivamente a funcionar como instrumento ideológico y político? Bueno, cuando puede ser declinado en términos de nacionalismo. Cuando para Perón es nacionalismo argentino, cuando para Castro es nacionalismo cubano, cuando para lo mismo mexicano después de la revolución es nacionalismo mexicano, no está más vinculado con el legado colonial.
Y entonces en ese caso sí, ¿no? Esa es la idea de que, bueno, el pasado mítico es el pasado donde el pueblo era uno porque tenía una fe y un rey, finalmente, el pasado de la cristiandad, ahora entendido como nacionalismo latinoamericano, y que es que lo ha corrompido, que lo ha erosionado, que lo ha fragmentado. Bueno, el enemigo histórico de la cristiandad ha sido el protestantismo anglosajón, ¿no? Y todo lo que nace de ahí. Entonces, el liberalismo, el capitalismo, el constitucionalismo, el racionalismo, todo esto es lo que ha corrompido el pueblo puro. Y no casualmente el populismo latinoamericano, que sea de Perón, que sea de Castro, que sea de Chávez, lo que sea, tiene los rasgos de la cristiandad hispánica, o sea, plantea el unanimismo que es fragmentado por el constitucionalismo liberal. Esto lo llamaba Fidel Castro el enemigo eterno, ¿no? El enemigo eterno es la modernización liberal. Tú hablas en el libro de, justamente, estaba buscando entre mis apuntes, es precisamente esa expresión que acabas de decir, es los eternos enemigos de los pueblos de América. Esa es la expresión que viertes en el libro, una expresión de Fidel, ¿no? Y que él la encarna en el imperio, en el imperialismo yanqui, dice, ¿no? Y logró además perfundir esta idea en muchos gobiernos actuales de Latinoamérica. Este enfrentamiento de somos nosotros contra ellos han llegado, y cada vez que lo hacen es para abusar de los pueblos originarios, muchas veces sometidos, muchas veces pobres. Llegaremos al asunto de la pobreza porque es otro gran tema. ¿Cómo se entiende este poderío que consiguió Fidel Castro desde su llegada al poder en 1959 hasta hoy? Se entiende porque efectivamente es un relato que es extraordinariamente poderoso, ¿no? O sea, crea una identidad. Es un relato que determina una pertenencia. No casualmente, Fidel Castro tenía perfectamente conciencia de esto y lo decía, se sentía como un fundador de religiones en ese sentido. Él decía, así como los primeros cristianos, ¿no? En las catacumbas eran perseguidos, pero terminaron para convertir el imperio, porque finalmente el imperio romano adoptó el cristianismo como religión imperial. Lo mismo haría Cuba, su pequeña isla, que se transformaría, por lo tanto, en un lugar a partir del cual su verdad, su religión, convertiría el mundo y convertiría el gran imperio, o sea, Estados Unidos, que era el enemigo. Ahora, para entender esto, hay que entender que lo que desde una perspectiva de la historia ilustrada se percibe como progreso, o sea, el pensamiento racional, la revolución industrial, la nueva tecnología que mejoraron las condiciones de vida de millones y millones de personas, el constitucionalismo liberal creó la democracia, ¿no? Bueno, todo esto que se percibe desde una perspectiva ilustrada como progreso, desde la perspectiva del populismo latinoamericano se lo percibe al revés. Se lo percibe como decadencia, o sea, se lo percibe como ruptura de la unidad tradicional. El modelo implícito y a veces no consciente al que se refiere el populismo latinoamericano es el de la cristiandad medieval, para que tengan idea, o sea, anterior a todas estas revoluciones modernas que fragmentaron la unidad del pueblo. Entonces, este relato tiene la fuerza de un relato religioso, ¿no? En el comienzo existía la pureza y después vino el mal a la tierra que corrompió la pureza. Y ahí se abre espacio para el Redentor que tomará el pueblo elegido de la mano para llevarlo a la tierra prometida. Es una parábola bíblica la del populismo latinoamericano. Ahí quería llegar, el populismo y sus orígenes bíblicos. Luego, digo, antes de que me olvide, luego llegaremos también a esto que dijiste sobre Fidel y la unidad y la recuperación de esa unidad, porque lo planteas en el libro en algún momento sobre la no división de poderes también, ¿no? Ahí vamos a volver después, pero anclémonos este segundo en los orígenes bíblicos del populismo. Hablas de la humildad de la palabra, Fidel, vaya que sabía de esto, pero anclémonos en este poder de las parábolas. Y Fidel las utilizaba tremendamente, ¿no? Contaba larguísimas historias que llegaban a un final moral casi siempre. Sí, que han estudiado un poco la
la biografía de Fidel Castro y yo la estudié mucho, me leí todos los discursos, Vaya de que sí. manera que la verdad fue una inmersión profunda y lo hace desde esta perspectiva de la cultura nacional popular, o sea, finalmente religiosa, nacional católica, latinoamericana, no tiene mucha duda sobre su imaginario de tipo religioso, ¿no? Por otra parte, creció con los jesuitas. O sea, no es que estudió con los jesuitas, creció con los jesuitas, como interno de los jesuitas durante toda su juventud y adolescencia. Y bueno, su visión del mundo, y él siempre lo admitía, que en realidad aprendió historia estudiando la Biblia. Y su visión del mundo está impregnada de parábolas bíblicas, ¿no? Su visión de los valores morales está basada efectivamente en la Biblia, leída además o interpretada por los sacerdotes falangistas que él tuvo de profesores, porque de eso se trataba en esa época. Entonces la idea, repito, es la idea de que existía un mundo ideal, que era el mundo de la cristiandad, donde se vivía en armonía entre el hombre y Dios, y finalmente vino la modernidad liberal capitalista que rompió esta unidad, que rompió la unidad entre el corazón y la mente y que rompió la unidad entre los estamentos sociales con el nacimiento de la burguesía. La burguesía con sus valores, con sus costumbres, es el gran enemigo, el más odiado enemigo de la cristiandad y por tanto también de Fidel Castro. Curiosamente, porque Fidel no era, en contra de lo que imaginaría todo el mundo, no era precisamente un hombre pobre, ni su familia lo era una familia terrateniente, ¿no? Pero no era burguesa. Es O correcto. sea que era rico, pero se sentía rechazado, entre otras cosas, para ser hijo ilegítimo, no reconocido, ¿no? Era rico, pero cuando iba al colegio en Santiago de Cuba, los verdaderos burgueses lo rechazaban, ¿no? Y es curioso cómo lo llamaban por rechazarlo, lo llamaban judío. O sea, como es típico de la historia hispánica de la Reconquista, ¿no? De la limpieza de sangre, porque finalmente el ideal hispánico que hereda Fidel Castro, lo supiera o no lo supiera, era el de la limpieza de raza, ¿no? O sea, los españoles que reconquistan Andalucía y que expulsan tanto los moros como los judíos para crear una total fusión entre unidad de fe y unidad política. Bueno, fue lo que Fidel hizo en Cuba finalmente. La fe se llamaba comunismo, pero cambia poco y bueno, el pueblo era el pueblo que adhería a su régimen. Para los demás no había espacio, por supuesto. Déjame regresarte al asunto del rechazo, al no ser reconocido, al no ser aceptado. Tú has trazado un paralelo entre ese rechazo padecido por Fidel Castro y el que padeció Evita. Ambos hijos ilegítimos, por cierto, ambos hijos no reconocidos. Y las consecuencias de resentimiento que esto había creado y el grado de empoderamiento al que eso lo llevó después. Bueno, esto ya es un mecanismo, supongo, más psicológico, ¿no? Sí. Que histórico, pero la historia está hecha de psicología también y no cabe la menor duda que aquella persona de gran talento y de gran personalidad, porque esto hay que reconocerlo, sin duda. O sea, estamos hablando de personas que dejaron una huella en la historia, uno puede decir para el mal en muchos sentidos, sin duda, pero porque tenían una fuerza extraordinaria, ¿no? Y también un carisma extraordinario en ese sentido, dejaron huella. Y el resentimiento es una fuerza extraordinaria. El no sentirse aceptados, el no sentirse reconocidos puede ser impulso para, bueno, a veces también para carreras extraordinarias, qué sé yo, en el mundo científico, en el mundo académico, en mundos donde uno puede crear cosas positivas. Ellos lo transformaron en fuerza política, bueno, con efecto, por supuesto, bastante nefasto en ambos casos. Déjame repetir algunas frases que tú has citado. Y esto lo hago para adentrarnos al asunto del culto a la pobreza. Ojalá nunca llegue la prosperidad. Frase 1. Frase 2. Viva la santa pobreza, ¿no? Y esto los lleva a no eliminar la pobreza, sino a combatir la riqueza en este asunto de antagonismos que han usado tan bien. Bueno, si lo pensamos, no, si lo pensamos desde la perspectiva que yo proponía antes, o sea que desde la perspectiva del populismo latinoamericano, todo lo que se llama progreso,
en una perspectiva ilustrada, ellos lo llaman decadencia. ¿Cuántas veces se lee? Tal vez en ese sentido las citas más apropiadas serían las citas de Jorge Mario Bergoglio, el actual pontífice, ¿no? Que tal vez es el que más explícitamente y conscientemente, ¿no? Reivindica la pobreza como una condición, un arquetipo de pureza del pueblo, ¿no? O sea, todo lo que se ve como progreso desde la perspectiva ilustrada, desde esa perspectiva, en realidad es una decadencia. Yo recuerdo que en la Argentina, donde era joven Jorge Mario Bergoglio, se hablaba de peronistas heideggerianos, o sea, eran peronistas admiradores del filósofo alemán Martin Heidegger, que además fue un admirador de Hitler, no lo olvidemos. ¿Por qué? Porque él veía la historia de Occidente como una historia de decadencia, decadencia causada precisamente por la razón, por la técnica, por el capitalismo, por el liberalismo. Bueno, esta es la misma visión del populismo latinoamericano. El pobre en ese sentido es lo que queda de la pureza originaria. El pobre es el arquetipo de lo que se perdió. ¿Por qué tanta prosperidad si la prosperidad de corrupción moral cuando la pobreza asegura una forma de inocencia original? De eso se trata. Ahora, obvio que una cultura que eleva la pobreza a arquetipo de pureza difícilmente, ¿no? Creará los valores necesarios para la creatividad, la innovación, la heterodoxia, el intento de descubrir mundos nuevos, ¿no? Generalmente celebrará, como hacían los jesuitas en tiempo de los guaraníes, la santa pobreza. Viva la santa pobreza, ¿no? Esto, acabas de unir dos frases que me llevan a una pregunta que tenía preparada para ti, y es, ¿cómo se entiende la construcción de la superioridad moral de la pobreza? Bueno, precisamente así como vengo diciendo. Cuántas citas, yo que estudio especialmente la relación entre política y religión, cuántas citas encontré, pero no solamente del pasado, también actuales, especialmente actuales, yo diría, especialmente en el mundo religioso católico y no solamente católico latinoamericano. O sea, la idea es que bueno, en un mundo tan hedonista, tan consumista, tan materialista, todos los sismos, ¿no? De la plaga moderna que siempre están imputadas a la modernización liberal, cuántas veces se reivindica con nostalgia, vuelvo a la palabra, nostalgia, una especie de mundo antiguo que se idealiza como un mundo de armonía. En esa visión del pobre como arquetipo de la pureza, hay una idealización continua del pasado como un mundo de armonía. No importa que haya existido en la realidad, no importa que realmente existiera un hombre puro de las orígenes, no importa que existiera un pueblo puro de las orígenes, lo que importa es el lugar de la mente, no el lugar de la historia donde se pueda plantear una superioridad moral del pueblo y del pobre. En ese sentido, claro, frente a una superioridad moral idealizada, no hay realidad que pueda sobrevivir, porque la realidad siempre será inferior a la idealización del Es pasado. correcto. Entonces lo que estás diciendo es que en realidad no importa la verdad, lo que importa es el relato. Tal cual, ese relato. Bueno, los estudiosos, espero que nadie se ofenda, pero los estudiosos de las Sagradas Escrituras han demostrado ya hace mucho tiempo que probablemente una grandísima parte de los evangelios son relatos, son invenciones, no tienen un fundamento histórico efectivo, pero no importa, su poder es inmenso para crear el imaginario colectivo, de manera que no necesariamente nosotros nos formamos nuestros valores sobre la realidad histórica, sino que muchas veces necesitamos de mitos para vivir o para sobrevivir, no sabría. Me voy a dos asuntos. Te decía hace rato que me quería anclar en el asunto de la división de poderes y Fidel hablando de la no división de poderes justamente, ¿no? Y vemos hoy, en la actualidad, las peleas de los populistas con la división de poderes. Vemos a los argentinos hablando del partido judicial y uso esta expresión porque es una misma expresión que se está utilizando ahora mismo en México en el enfrentamiento del presidente López Obrador con la Suprema Corte de Justicia. Entonces,
¿Quiénes son los populistas que gobiernan hoy? A ver, esta es una pregunta que no tiene fácil respuesta. Y la paradoja es que no tiene fácil respuesta porque, a pesar de todo, yo creo que el populismo se ha, en cierta medida, debilitado y no fortalecido. Tal vez voy en contra de la corriente diciendo esto, pero me explico. Ahora, para el populismo, la división de poderes no tiene sentido. Fidel Castro lo decía, aquí no ingresará nunca la famosa división de poderes de famoso Montesquieu. Y efectivamente en Cuba nunca ingresó. ¿Por qué? Porque desde la visión del populismo no hay por qué dividir el poder. Si el pueblo es uno, uno es el poder que lo representa. Y el que lo representa es el líder, pero al mismo tiempo el líder es como un sacerdote que no habla por sí mismo, es el pueblo que habla a través de él, como si fuera una especie de ventrílocuo. Este es el relato. De manera que ahí no hay división de poderes. Y de hecho todos los populismos clásicos, tanto europeos como latinoamericanos, eliminaron la división de poderes. No hay división de poder en Cuba, no había división de poder en la Argentina peronista, no hubo división de poderes en el México del PRI, para que tengan idea, y podría seguir con esto. Hoy, ¿qué pasa? Hoy pasa que, a pesar de todo, el constitucionalismo liberal hizo avances, especialmente después de terminada la dictadura en los años 70 y 80 y la gran ola de democratización que hubo. Entonces, los populismos de hoy tienen que vivir dentro del constitucionalismo liberal. No pueden evitar las formas del constitucionalismo liberal. Y entonces, ¿qué hacen? Tratan de vaciarlo desde el interior. O sea, viven dentro del constitucionalismo liberal tratando de vaciarlo desde el interior. A veces lo logran. Pongamos el caso de Venezuela. En el caso de Venezuela ya es una dictadura abierta que vació desde el interior la diferencia o la división de poderes del constitucionalismo liberal. Otros quisieran, tal vez el mismo López Obrador, tal vez, bueno, quien se acercó mucho fue Nicaragua sin duda, o lo logró, podríamos decir. Lo mismo en la Argentina, tal vez en Brasil también ha habido intentos de ese tipo, pero a veces no lo logran porque finalmente el constitucionalismo liberal tiene antídotos, ¿no?, para limitar esta capacidad de avanzar con el poder. De manera que es una pugna de todos los días entre la pulsión populista a absorber todos los poderes y la resistencia del constitucionalismo liberal que ofrece obstáculos en ese sentido. Repito, es una lucha de todos los días en todos los sistemas políticos latinoamericanos. El populismo está anclado en las emociones, Loris. En consecuencia, ¿cuál es el antídoto? Si yo lo conociera, haría no sé, como hicieron Pfizer o las otras compañías durante Una vacuna. el coronavirus y, no sé, sería un invento extraordinario. No existe, no existe. Yo no estoy aquí a inventarme cosas que no existen. Lo que sí existe es buscar un equilibrio. O sea, es bastante inútil ser antipopulistas radicales y no reconocer la fuerza que tiene el imaginario populista. Un poco de populismo en todos los sistemas democráticos es inevitable, porque finalmente encarna la soberanía del pueblo y permite la circulación de las élites, pero un poco, ¿no? Como en la cocina, si uno se pasa con un ingrediente, se vuelve otra comida que no se puede comer. Entonces hay que encontrar un equilibrio entre el polo constitucional democrático y el polo popular de la democracia. Y esto también es un juego de equilibrio de todos los días. En Latinoamérica, en la mayoría de los casos, ha prevalecido el polo popular y es una idea de pueblo no democrática, porque piensa el pueblo no como individuos racionales, sino como un conjunto mítico que tiene como una especie de alma. Eso no, y darle... personalizar, humanizar a una cosa que no es un ser humano como el pueblo, como un conjunto, de las cosas más peligrosas que puede hacer. Entonces comencemos con hacer higiene del lenguaje. O sea, cuidámonos de cómo utilizamos la palabra. La palabra pueblo es tan linda, utilicémoslas un poco menos en el lenguaje político. La última y nos vamos. ¿Es el populismo la forma más extendida de gobierno hoy? No creo.
El populismo, repito, no es una forma de gobierno desde mi punto de vista, es una visión del mundo, una visión del mundo mítico-religiosa y por lo tanto, atención, el populismo puede vivir dentro de la democracia y hoy en la gran mayoría de los casos, tanto en Europa como en Latinoamérica, pero diría también cada vez más en otra parte del mundo, vive dentro de las instituciones democráticas. No pensemos que democratizando las instituciones o los regímenes políticos nos vamos a sacar de encima el populismo, porque, repito, el populismo forma parte de las culturas, del imaginario, de las ideologías, de manera que no, hoy, a pesar de todo, a pesar de que se ha retraído en los últimos 20 años, la democracia representativa sigue siendo o es el más difundido de los sistemas políticos. Hizo avances extraordinarios. Nuestro problema es la calidad de la democracia. Ahí viene el problema del populismo. Pero estamos viviendo en democracias híbridas mezcladas con el populismo. Tenemos que aprender a metabolizarlo dentro del sistema democrático. Loris Sanata desde Bolonia, Italia. Un abrazo hasta allá. Muchas gracias. Igualmente un gran abrazo. Me quedo con muchas cosas para reflexionar sobre la conversación con Loris Sanata. Pocas veces alguien ha descrito tan profusamente, tan profundamente un fenómeno político y social que nos afecta de una manera tan sigilosa y tan tremenda. Eso es el populismo. Ahora quiero ofrecerles un panorama un poco más extendido. Loris Sanata se ha dedicado a hablar de Fidel Castro de una manera extensa, como pudimos ver en la conversación anterior. Pero ¿hay expresiones modernas de ese populismo? ¿Las estamos viendo actualmente en los gobiernos latinoamericanos? ¿Son, como muchos acusan, Andrés Manuel López Obrador, Gustavo Petro, los kirchneristas, Maduro? ¿Son todos esos exponentes del populismo latinoamericano? Vamos a conversar con alguien que también se ha dedicado a estudiarlo, que es de formación filósofo e incursión en la clase política mexicana. Les hablo de Fernando Belanzarán. Fernando, gracias por tomar esta conversación. Nos urge entender un poco más del populismo. Encantado, Gabriel, de estar contigo, con tu auditorio. A ver, vamos primero lo primero. ¿Cómo defines tú el populismo? Bueno, el populismo, yo diría que es como la manzana podrida de la democracia, porque es algo que con las reglas de la democracia rompe todo lo que serían valores importantes, por ejemplo, ¿no? La polarización. Estamos hablando del populismo del siglo XXI. El populismo del siglo XX tiene algunas diferencias importantes, ¿no? Aunque hay los conductores, por algo se llama peronismo en Argentina de alguna manera, aunque es distinto a lo que estamos viendo, porque recuerda que hasta Menem era peronista, ¿no? Y es algo completamente distinto a lo que es esto. Sí, no, es que el peronismo es un movimiento bastante ecléctico, por decirlo menos. Sí. Es un estado de ánimo en buena medida, ¿no? Vaya definición. Pero bueno, pero a ver, ¿cómo son estos populismos del siglo XXI que tú nombras? ¿Cómo son? Mira, lo que hacen es, llegan al poder por la vía democrática y una vez que están en el poder, socavan las instituciones que les permitieron llegar. Es como aquel que llega, se sube en los peldaños de la institucionalidad democrática y cuando llega al techo, avienta la escalera para que nadie más vuelva a hacerlo, ¿no? Se aprovechan de la democracia para llegar al poder y una vez que están en el poder, usan todo el aparato de Estado para mantenerse en el poder. A ver, ¿tu lista de populistas del siglo XXI? Bueno, está uno muy famoso, está Erdoğan en Turquía. El que quizás sea el teórico de todos ellos es el de Hungría, déjame acordar, Orbán, que es el que habló de democracia iliberal, ¿no? Una democracia que es contraria a los valores liberales. Ese es Orbán. Está en América, obviamente, está
Chávez, luego Ujú, Maduro, ¿no? ujú, Yo creo que está Daniel Ortega, hay que ponerlo ahí, ujú. está Correa en Ecuador, ¿no? Hay varios, es un movimiento, bueno, ¿Petro es un populista? sí, está un poco eso, aunque él tiene una historia un poco distinta, pero sí está, me parece que está en ese populismo. Quizás Boric se salva de eso, ¿no? Ha Ujú. marcado una línea, ha establecido su compromiso con la democracia en cualquier cosa, ¿no? ¿Es Lula un Este, populista? eh, Me parece que por lo menos en su primer periodo yo no lo pondría así. Dejó Ujú. el poder teniendo el 80% de popularidad, hubiera podido seguir el camino de aprovechar su popularidad para modificar la constitución y mantenerse, no lo hizo, ¿no? ¿Es Evo el sí, por kirchnerismo supuesto, un movimiento populista? por supuesto. Aquí es la polarización, una tremenda demagogia, es el líder populista que dice que se asume como el único vocero del pueblo, el único representante del pueblo, y aquel que discrepe automáticamente está en el antipueblo. Discrepar del líder es un acto en automático inmoral, ¿no? Porque va en contra de los intereses del pueblo que lo representa el líder, ¿no? Pero este asunto de, no, así como bien se dice, en nombre de Dios se han cometido unas tragedias impresionantes, en nombre del pueblo también, ¿no? Claro. Y ¿Es el castrismo fundado precisamente en la figura de Fidel Castro una expresión del populismo? es una muy buena pregunta, pero más que nada, sí tienen una relación patriarcal con o paternalista eh, con los populismos. Hay diferencias importantes, sí, porque no hay elecciones libres en Cuba desde hace 6 décadas, ¿no? Ujú. Esa es una diferencia no menor, aunque sí hay un líder todopoderoso, ¿no? Y acusan a quien discrepa, pues, de enemigo del pueblo, ¿no? En ese sentido, tiene algunas vetas, pero ellos llegaron por las armas, no llegaron por Claro, los votos. es peor todavía. Entonces, hay algunas veces, ellos tienen una legitimidad revolucionaria, por decirlo de una manera. Un poco los populistas tratan de decir que su triunfo electoral es como el equivalente a una revolución, ¿no? Y lo asumen un poco así, entonces dicen, este es el parteaguas. Y aunque haya sido pacífica, Te pero es una traigo, revolución y asumen la hegemonía en el poder. Lo que buscan es construir una hegemonía. Ellos son contrarios a las alternancias en el poder. Y me parece que la alternancia es muy sano para la democracia. Ellos hacen todo para evitar las alternancias y todo tipo de trampas para usar todos los recursos del Estado para mantener una hegemonía estructural en el poder. y lo contrario a la heterogeneia también. Te traigo a tu territorio, Fernando. ¿Es Andrés Manuel López Obrador un populista? Es un populista, yo diría, a pie juntillas. Quizá tenga una diferencia que ha sido afortunada para México, aunque si tú ves el libro este famoso, porque un populista que nos faltó decir es Trump. Cuando gana Trump en Estados Unidos, hay una gran efervescencia intelectual. ¿Cómo es que llegó este cuate ahí? Y salió un libro que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Del New York Times, ¿no? Con dos teóricos muy reconocidos. Y estos hacen una especie de checklist de cómo llegan al poder y cómo acaban con las instituciones democráticas y cómo van haciéndose del control total. Bueno, López Obrador cumple casi todas. La única que yo creo que es una diferencia es que la economía en temas macroeconómicos, López Obrador es muy disciplinado. Es más disciplinado que yo creo que Margaret Thatcher, ¿no? Ujú. En esto, en el asunto de el gasto público conforme al déficit, cuidar que no haya. Bueno, en eso había sido disciplinado hasta este último año. Eso te En iba a este decir, último justamente el año, presupuesto enviado al Congreso dice casi lo contrario en términos de endeudamiento y déficit. exacto, porque viene el año electoral. Entonces, él está endeudándose para mantenerse en el poder, ¿no?
pero digamos que la disciplina macroeconómica duró una parte importante. Eso ha evitado que tengamos quizás consecuencias peores a nivel económico, pero vaya que hemos pagado un costo muy grande por este populismo, no solo por los costos. México no ha crecido, en la pandemia nos fue muy mal, la violencia está en un nivel récord, etcétera. Y ha habido un despilfarro en muchas cosas, en sus obras, en sus elefantes blancos. Pero no solo es eso, son las oportunidades perdidas. México perdió o está perdiendo la posibilidad de aprovechar todas las inversiones que venían de China para estar junto al gran consumidor, el gran comprador que es Estados Unidos, el nearshoring, y no lo estamos aprovechando como debiéramos, porque este es un rasgo del populismo importante. No hay certeza jurídica, porque lo que domina es la voluntad del gran líder, ¿no? Y la voluntad del gran líder no siempre coincide con la ley, con los derechos, etcétera. Claro, entonces, esa es otra de las características. Definitivamente eso tiene que ver con eso. Fernando, se nos acaba un poco el tiempo. Quiero agradecerte mucho la conversación. No, yo a ti, Gabriel, siempre disfruto platicar contigo. Son sabrosas estas charlas. Hasta la próxima. Gracias. Me quedo con la idea de que México se encamina a un proceso democrático francamente complicado, por decirlo menos. Pero para entender más de qué estamos hablando, para ponerle más condimentos a este programa del día de hoy y sobre todo para ofrecerles más información que les permita tener en claro el fenómeno político del que estamos hablando, es que quiero hablar con mi siguiente invitado. Ha escrito un libro que se llama Días de Sumisión. Empieza el libro con aquel día en el que Fidel Castro llegó al Palacio de Miraflores en Venezuela y en su carácter de invitado para la asunción al poder de Hugo Chávez. Ese día empezaba un capítulo que Venezuela ni siquiera sospechaba. Orlando Avendaño es coeditor del American, es periodista y es, como les dije, el autor del libro Días de Sumisión. Orlando, muchas gracias por tomar este enlace. Gracias de verdad. Gabriel, gracias a ustedes. Un gusto como siempre. ¿Qué tan responsable es Fidel Castro de esta perfusión, de esta extensión del populismo en Latinoamérica? Mira, él fue determinante porque además la revolución cubana provocó un efecto de contagio en toda la región que impulsó el nacimiento de movimientos que querían emular lo que Fidel Castro había hecho en Cuba en sus respectivos países. Muchos países sufrieron el surgimiento de movimientos guerrilleros que trataban de emular, ¿no?, lo que hizo Fidel. En la mayoría de los casos no fue exitoso. Quizá Colombia es el único país que ha padecido por tanto, que aún lo padece estos grupos guerrilleros. En Venezuela ocurrió, en Bolivia ocurrió, en Ecuador, en Perú, en fin, se fue dando por toda la región. Pero bueno, luego eso tuvo una trascendencia política, porque muchas fuerzas políticas de izquierda también fueron resultados de esos movimientos que trataban de replicar en sus países lo que hizo Fidel Castro. Voy a entrar directamente a un tema que es ampliamente nombrado, pero pocas veces explorado, que es la narrativa. Es decir, el populismo exige de algunos elementos básicos, de un escenario desequilibrado, de un oprimido, de un opresor y de un redentor, de un salvador. Esos son algunos de los elementos siempre necesarios para construir esta retórica. Claramente Fidel ha sido un maestro de eso. Sí, sin duda, sin duda. Fidel Castro fue uno de los pioneros en la región de construir modelos políticos a través de este relato del enemigo externo.
y lo hizo de una manera perfecta y luego fue replicado por todos los movimientos de izquierda y precisamente durante los tiempos del socialismo del siglo XXI, lo que integra a la región alrededor de el liderazgo de Hugo Chávez fue precisamente la idea de que Latinoamérica se enfrentaba a un enemigo externo, no era la región en contra del imperialismo, la región resguardando sus intereses en contra de los victimarios del mundo, ¿no? Las potencias del mundo. Entonces es muy paradójico porque también dentro de estos esfuerzos lo que resolvieron los gobiernos de izquierda fue entregarle el continente a otras potencias como China, Rusia, Irán, etcétera, ¿no? Un movimiento antiimperialista que terminó sometiendo al mismo continente a otro tipo de imperialismo Lo o que al es verdadero sumamente imperialismo. paradójico, ¿no? Sin duda, es que funcionan así, porque además Estados Unidos no ha sido imperialista en la región. La única potencia imperialista en la región fue Rusia y el único país propiamente imperialista, muy paradójico, porque es un país miserable en la región, fue Cuba. El único país que trató de intervenir en otros países de la región. El único país que infiltró gente, que invadió a otros países de la región fue Cuba. Además, Estados Unidos nunca tuvo actitudes imperiales en el continente, lo contrario, más bien yo creo que podría reclamarse a Estados Unidos por haber desatendido a Latinoamérica, a diferencia de el país latinoamericano o americano que realmente ha tenido una conducta imperialista, que es muy paradójico también, porque es un país miserable, es un país sin muchos recursos o muy limitado, es Cuba. Cuba invadió otros países de la región. Cuba infiltró la política y el ejército de otros países de la región, financió grupos guerrilleros en otros países de la región. Esa es realmente la actitud imperialista que nosotros hemos visto. Es muy correcto lo que dices. Sin embargo, a lo largo del tiempo y con el paso de los años, vimos que esa retórica construida por Fidel Castro, sobre todo a finales de los 90 en adelante, es decir, en los últimos 30 años, sin embargo, esa retórica ve hoy sus peores expresiones y una caída en la practicidad, en la cotidianidad. Vemos a Venezuela convertida en un régimen dictatorial, vemos a Nicaragua en sus peores expresiones autoritarias, vemos a Petro en las elecciones del fin de semana anterior haber caído bastante en sus expresiones, vemos a la población argentina sumida en una crisis tras otra. Es decir, la narrativa oponiéndose a los hechos. Sí, sí, sin duda, y es impresionante que luego de lo que sucedió en Venezuela, que fue una tragedia sin proporciones o sin precedentes en la región, creo que es la mayor crisis de refugiados del hemisferio occidental, eso no haya servido como antídoto para entender que esto no funcionaba. Lo contrario, la región, el continente se volvió a teñir de rojo luego de que parecía que le estaba dando la espalda al socialismo del siglo XXI. Es muy llamativo y yo creo que tiene que ver con la permanencia, el hecho de que se mantiene intacto ese espíritu que también es heredero de lo que sucedió en Cuba en los 60, en finales de los 50. Que al final no importó que Fidel Castro entrara al país, entrara al poder ejecutando gente en plazas públicas o decomisando la propiedad o acabando con los empresarios. No importó eso, no importó que el tipo metiera presos a todos los disidentes o a gente que pensara diferente o a gente simplemente por ser homosexual. Eso no importó. A la gente lo que le importaba era el discurso, era el relato, era la idea de un movimiento y eso se mantiene intacto. No importa que los Kirchner hayan sometido a Argentina a la peor corrupción y el peor desfalco posible. No importa que Colombia hoy esté mandando
un tipo que viene de haber empuñado el arma contra la democracia y que viene además de tener vínculos con grupos terroristas como las FARC. No importa que en Ecuador estuvo a punto de ganar la presidencia una mujer que fue puesta por un tipo acusado de corrupción y acusado de otros delitos y que se encuentra fuera del país. En fin, podemos ir uno por uno. A la gente no le importa eso. Es una desgracia, pero a la gente lo que le importa es la retórica, el discurso, ese discurso que al final se lo compran aún porque da la sensación de que aquí los problemas de las personas, los problemas de uno no son culpa de las personas, sino son culpa de otros. Orlando, hemos intentado a lo largo del programa establecer parámetros que nos permitan distinguir a los populistas. Y eso lo hemos logrado. Hay muchos ejemplos, lamentablemente hay muchos ejemplos. Pero seguimos con una pregunta en el aire. ¿Hay un antídoto? ¿Hay una forma de como ciudadanos abstraernos de eso, poder superar eso, poder evadirlo? Mira, es una buena pregunta porque además parece que los países, independientemente de su contexto, están cada vez abrazando mucho más al populismo como práctica. En Europa es una condición para ejercer la política y tener éxito. Estados Unidos hoy está prácticamente debatida entre populistas. Y en el continente surge, no solamente desde la izquierda, sino desde la derecha. Parece que el populismo se ha instaurado como una práctica necesaria para ejercer la política. Y es cierto que desvirtúa tremendamente la política y además la lleva o la empuja hacia unos niveles de tensión que son muy peligrosos. Yo creo que las sociedades deben apostarle más bien a la política decente, a la política más racional, a la política con base en la verdad. Yo creo que la verdad es un coto necesario para la política. No puede venir alguien y prometerle cosas a la gente que no es capaz de cumplir, está mintiendo. Y por eso yo creo que la verdad es el arma fundamental para enfrentar a este tipo de populismo perverso que manipula a la sociedad, que manipula a la gente, porque no es lo mismo emocionar a la gente con un discurso que apele a los sentimientos, que apele a un sentido patriota o nacionalista en algunos casos, que llegar y mentir y manipular a la gente a partir de distorsiones de la realidad. Exacto. Mira, lo que acabas de decir nos pone sobre la mesa un ingrediente más en esta receta macabra, que es el populismo requiere de al menos dos elementos. Este sentimiento nacionalista, pero también de cierta ignorancia, ¿no? Es decir, no te pueden decir que Macri fue el que más endeudó el país, que sí fue, pero independientemente de eso, pero dicen que Cristina no endeudó al país, hablando de Argentina, ¿no? Y Cristina Fernández de Kirchner sí contrajo deuda, igual que el resto de los gobiernos peronistas. Sí, de acuerdo, no es lo mismo llegar y decir hay que acabar con la corrupción y hay que acabar con todo y la casta, ¿no? Un poco el discurso que está hoy sobre la mesa en Argentina, que nuevamente tiene un componente populista, tiene un elemento de populismo, porque al final está buscando agitar a la sociedad, ¿no? Enamorarla, cautivarla. Eso contrasta mucho con un discurso plano que sería lo contrario a un discurso populista. Pero cuando llegas y tratas de distorsionar la historia y manipular y mentir precisamente para cautivar a los electores, ahí es realmente donde estás pervirtiendo a la sociedad, porque estás alterando los hechos y al alterar los hechos, pues puedes hacer lo que quieras. Puedes construir a los malos y a los buenos, puedes construir al enemigo y a los aliados. Entonces, obviamente eso es muy peligroso en una sociedad. Solo para que termine de enojarse la gente que nos está viendo, esto requiere de un ingrediente más, y es cierta actitud infantil por parte del electorado que busca
no importa si es cierto o no el relato de la salvación, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que los movimientos populistas de este tipo al final se alzan sobre sociedades que han sido empobrecidas tremendamente. Argentina, el caso de Argentina, se podía ufanar de ser una sociedad completamente culta y próspera. Creo que luego de 20 años de empobrecimiento paulatino y sistemático, es que se pueden armar ciertos proyectos, ¿no? Y son prósperos y son exitosos ciertos proyectos, porque ya construyes sobre una generación que no estudió como estudió la generación anterior, construyes sobre unos jóvenes que no tuvieron referencias políticas ni culturales como tuvieron los jóvenes anteriores. Entonces, igual en Venezuela, luego de 23 años de socialismo en Venezuela, pues ¿qué te queda? ¿No? Te queda una sociedad completamente empobrecida, una sociedad inculta, una sociedad que no se educó, una sociedad que no tiene referentes. Es correcto. Antes de darte las gracias por esta bonita conversación, Orlando, quiero hacerte una pregunta que tiene que ver con una coyuntura. El día de ayer, el régimen chavista dio por anuladas las elecciones primarias en las que María Corina Machado fue elegida por más del 90% de los votos. Mira, esto es un esfuerzo que da cuenta de que al chavismo se le salió de las manos todo el tema de las primarias, porque efectivamente el tribunal chavista anuló los efectos de las primarias. Mira, los efectos de las primarias trascienden una elección, trascienden la proclamación de María Corina. Los efectos de las primarias se instauraron en el espíritu de los venezolanos. Eso no se puede anular. O la gente hoy tiene esperanza, tiene la idea de que puede, de que hay una pequeña rendija que se abrió y que puede permitirles salir eventualmente del chavismo. Eso no se puede anular. Entonces que intenten anular el espíritu, que intenten anular las ganas de la gente de ser libre. Orlando Bendaño, el periodista, el autor del libro Días de Sumisión, gracias por la conversación. Oh, Gabriel, a ti, gracias por la invitación. Hasta pronto. Vaya que hemos aprendido cosas en el programa de hoy. Les pido por favor que se lo queden entre sus favoritos, que lo compartan con las personas a las que les tienen respeto y genuino cariño, porque definitivamente entender este proceso político nos hará ser más responsables, más sabios, más asertivos, más coherentes y con un poco de suerte también votar algo mejor la próxima vez que nos toque ir a las urnas. Vamos a dar una vuelta, un pequeño recorrido para ver qué está pasando en el mundo con el radar contracorriente. Y otro tanto de desaparecidos es el saldo que ha dejado el huracán Otis poco menos de una semana después de haber tocado tierra en Acapulco, en México. No existe el gobierno que pueda, contra la fuerza de una naturaleza de esas dimensiones, eso está claro. Sin embargo, la diferencia entre las buenas y las malas decisiones, tomadas a tiempo o tomadas tardíamente, hacen que las sociedades se sientan contenidas, cuidadas, respaldadas por su gobierno o sencillamente abandonadas, como ellos. No hay servicio de la policía, si ya saquearon todo Acapulco. Ahorita lo más difícil es el saqueo que hay y todo el caos en la ciudad porque muchas personas están sin comer. Queremos alimento para comer. No hemos recibido agua potable. Evelyn Guerrero, la oficialista gobernadora del estado, pasó 36 horas sin aparecer públicamente después de la tragedia. Y el grado de desesperación en el que se encuentran los habitantes por imágenes como las que ustedes ven en este momento, tiene muchas razones. El desabasto de agua, alimentos, combustibles ha provocado una ola de saqueos. Además, en muchos lugares, las autoridades ni siquiera se han presentado. Vaya, ni siquiera para recoger los cadáveres. Y las lonas, ya conseguí los lazos, ya conseguí las sábanas que me pidieron para envolverlos y sacarlos en una pequeña carretilla porque no viene nadie y es un delito sacar un cuerpo así. Los vecinos se están quejando por el olor de los cuerpos que ya se están en estado de descomposición. Todo esto, bueno, lo estamos haciendo por necesidad, ya no hay nada, las tiendas todas están cerradas, están vacías. Si puedes ver, o sea, los centros comerciales está todo
en horribles condiciones, o sea, no estamos aquí por gusto, estamos por necesidad. Les dejo una pregunta sobre la mesa. ¿Qué costo pagará el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de Morena, el partido que él encabeza, en las elecciones que sucederán a mediados del año próximo? Tenemos más Radar Contracorriente. Las elecciones regionales para elegir concejales, diputados, alcaldes y gobernadores en Colombia este fin de semana han significado una bofetada para Gustavo Petro, que recibió una señal inequívoca: su popularidad y la del pacto histórico, la coalición política que lo llevó al poder, han perdido mucho terreno. Bogotá, Medellín, Barranquilla, las principales ciudades del país quedaron en manos de los opositores a Petro. Lo mismo pasó con las principales gobernaciones, y es que Gustavo Petro ha pasado de un escándalo a otro. Sus funcionarios, su familia, él mismo como protagonistas han significado lo inevitable. Las izquierdas perdieron alcance en Colombia. Es verdad que Pacto Histórico, la coalición, se hizo de 7 gobernaciones, cosa que no había logrado en las elecciones anteriores. Sin embargo, los analistas resaltan que haber perdido las ciudades más pobladas y de mayor influencia política es un verdadero dolor de cabeza para Petro. Más Radar Contracorriente. Mientras las fuerzas opositoras al gobierno se reagrupan con vistas a la segunda vuelta electoral del 19 de noviembre próximo en Argentina, el kirchnerismo hace malabares para contener el incontenible descontento popular por el desabasto de combustible. La secretaria de Energía, Flavia Rollón, dijo que la falta de combustible se debe a una demanda generada por un fin de semana largo en el que se reportó mucho movimiento turístico. Pero la pregunta es, ¿las reservas no alcanzaban ni siquiera para un fin de semana? La realidad es que los argentinos viven en una especulación permanente debido a la inflación desbocada y a la interminable alza de precios. Los rumores de una nueva devaluación han detenido el mercado de combustibles, y esa es la razón. El acuerdo de precios se termina precisamente el día de hoy. El ministro de Economía y candidato presidencial amenazó con cerrar las exportaciones si no se resuelve el desabasto interno. 2 locuras. La primera: el ministro de Economía, Sergio Massa, es al mismo tiempo el candidato presidencial. La locura número 2: un país con petróleo suficiente se encuentra en desabasto, casi como lo han visto en Venezuela. Paradójico, ¿no? Hasta aquí el radar. Nos ven como niños, nos tratan como niños, pero todavía peor, nos toman el pelo, nos mienten descaradamente. Todas esas son las herramientas del populismo tan expandido gobernando Latinoamérica. Pero la pregunta que debemos hacernos no es de qué son capaces ellos, eso ya lo sabemos. La pregunta es de qué no somos capaces nosotros. Después de tanto tiempo ya no estamos desprevenidos. Si nos mienten es de alguna forma porque estamos permitiendo que nos vean la cara. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué nos comportamos como idiotas en el sentido griego de la palabra sin involucrarnos en los asuntos públicos? Compartimos la información que vemos por ahí, que nos pasan por WhatsApp, sin tomarnos un segundo para pensar si es verdad lo que los políticos nos dicen cuando están en campaña, y ellos siempre están en campaña. No, la culpa de todo no la tiene el gobierno anterior. No, la culpa de todo no la tienen los del partido de enfrente. No, la culpa de todo no la tiene un país que influye sobre las políticas y la economía del tuyo. ¿No has visto esta escena hasta el cansancio en México, en Colombia, en Venezuela, en Argentina? Los políticos latinoamericanos tienen un don impresionante. Son capaces de repetir hasta el cansancio que la culpa de todo la tiene alguien más. Yo creo que ha llegado el momento de decir basta y de decirlo ya.
Bien, esto ha sido casi todo por hoy. Déjenme compartir con ustedes las redes que ven en este momento en pantalla. Ahí está el Instagram, el TikTok, el Twitter, que ya no es Twitter, es X, y también nuestro canal de YouTube, donde por favor denle clic a la campanita y suscríbanse para que estemos en contacto siempre que subamos nuevos contenidos. Yo soy Gabriel Bauduco y a nombre de la Fundación Liberty Plus y del Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University, le doy las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Como siempre, me despido con un abrazo. Hasta la semana que viene.